Soy el cabo Enrique Escobar Murillo. ¿De qué unidad? Estuve en el puesto mando del batallón JRL, destacamento militar número 2, el Suntepeque. DM2. DM2, ajá, correcto. Mi infancia fue algo dura, pues, porque yo me crié sin mamá y mi papá desaparecía, no sé por qué motivos, quedaba solo. Yo de un caserío que se llamaba Los Escobares, del Cerrón Grande, en el río Lempa. Entonces, como podía sobrevivir, ¿verdad? Porque había mucha fauna. Hasta hoy sé que fauna, pues antes yo no sabía, era un ignorante. Directamente lo digo sin pena. Pero sobreviví, yo solo. Pasaba 15 días solo en aquella oscuridad, en esos bosques pequeños. Tenía como 10 años o 8. ¿Cómo hacía para...? Pues eso es lo que yo le digo, sobrevivía con la naturaleza. Comiendo pescado, porque eso sí abundaba, por el río Lempa, ¿verdad? Y ríos que habían pequeñitos, riachuelos, había muchos cangrejos, había fruta silvestre, pájaros, iguanas y cuántas cosas de animal, ¿va? Bueno, pasaron esos tiempos viviendo la guerra. Ahí vamos en la otra. Ah, ya, en la otra. Ajá, no, por eso, pasamos a la guerra, yo pequeño todavía. ¿Ya se escuchaba eso de la guerra? Sí, ya se escuchaba. Lo raro es que yo como me di cuenta era que en ese pueblo que se llama Cerrón Grande, enfrente hay un cerro y por eso se llama Cerrón Grande. En ese Cerrón Grande, tipo 8 de la noche, llegaban un montón de gente a gritar en esa montaña a los guardias que estaban cuidando la presa. Y habían vigilantes, les llamaban vigilantes en esa época, que andaban con machetes, corvos o pistolitas, ¿va? Y esos guerrilleros, de plano guerrilleros, les decía, yo no sabía que era guerrillero, ¿va? Gritaban ahí, tiraban balazos con pistolitas, o no sé si cohetes eran los que compraban de aquellos cohetillos que valían 15 en esa época. Pero pasaban de 8 hasta las 3 de la mañana. Entonces yo me vine dando cuenta que eran guerrilleros, ¿verdad? Porque la gente hablaba que empezaban esas ondas de guerrilla, estoy hablando del 78, 79. Vino con el tiempo, consiguieron un cañón, yo no sabía qué era eso, ¿no? Y cuando llegaban a gritar, los agarraron a cañonazos esos guardias. Allí a la montaña, se les quitó la maña de ir a gritar. Ajá. Siguió eso todavía, o sea, ya no gritaban, pero se siguió más, como le dijeron, pero una cosa más de miedo, pues, porque ya decían, se oían guerrilleros aquí que guerrilleros allá en los caserillos, donde habían fincas, y se oía que los guerrilleros llegaban a las fincas a decirle a los trabajadores que se unieran a los grupos de ellos, porque las tierras que tenían los dueños de finca o terratenientes, no sé cómo le llaman, esas tierras iban a ser para las personas que trabajaban ahí, porque ellos ganaban poco, que los explotaban. Vino la gente y se dejó engañar. Ajá, y mataron a los dueños de finca. Oiga bien, y esa no es una cosa que yo estoy sacando, yo estaba pequeñito, pero esa es la realidad. Yo lo oía, mataron al fulano de tal lado. Si me están escuchando los de los Rivas, poca sangre, ustedes vivieron eso. En el Cerrón Grande. Ellos vivieron esa parte. Sí, ellos vivieron, los corrieron, acuérdense, dejaron el trapiche solo, donde molían caña. Ahí nosotros los beneficiaba eso, porque comprábamos dulces para el café. Dejaron sus fincas, les dieron 24 horas, dejaron chuchos ahí, todos solo sacaron su ropa, dejaron las vacas se las robaron los del FMLN, aunque yo no sabía qué era eso. Ajá. Y fue cosa de terror, así se lo digo, porque el caserío de los Escobares estaba como a 2 kilómetros
Pero por tanta montaña se ve lejos eso, ¿verdad? Por las montañitas. Pero yo oía el quejido de los chuchos, los aullidos. O sea que era un cerro aquí, otro cerro. Ajá, entonces no se veían esos caseríos. Para mí era lejísimo, pero no, a la larga eran como 2 kilómetros. Y yo cuando oía que los chuchos se quejaban, ya no había gente. Yo me iba a ver a esas casas. Y veía a los pobres animalitos, usted babeando de hambre, de sed, esperando a sus amos. Ya tenían 15 o un mes ya de estar así. Ya, mire, hasta con las babas así yo les tiraba tortillas de las que conseguía, ya no se las comía. Era ¿para qué le voy a decir? Daban ganas de llorar, ver gatos. Desierto. Era caserío fantasma. Cada casa ya daba miedo entrar porque como que habían malos espíritus ya, va. Y pues, pero llegó un momento que nadie pudo entrar ahí porque mataban, la guerrilla se apoderó de todo eso, corría la gente y ellos eran los amos y señores. Y el que agarraban ahí, fuera niño, fuera quien fuera, ellos se lo llevaban o le daban de una vez, ¿va? En la nuca, como dicen. Pero pasaron los tiempos, vine yo, que yo era el más curioso porque me crié solo, como le digo, ya estaba algo grandecito. Pero era vivarracho. Yo no era de aquellos que porque vivía solo, que mi papá se iba. Porque tenía que sobrevivir. Ajá, agarraban mi machetillo y ya podía manejar onda, o hundilla. Tenía una de mi ganchito y ya me iba con mi perro que yo tenía. Ya las casas, cuando yo llegué como a los 2 años a ver, que era verano, ya estaban sin tejas, ya todas como que de plano balaceadas, a saber qué, va. Pero a mí me llamaba la curiosidad ir a explorar, y fui. No, mira pues, era tiempo como de marzo creo yo, habían ya jocotes y mangos, y porque ahí era solo, había de esos palos fundidos. No había nadie quien los... Sí, fundidos Mire usted, ¿cuál fue mi sorpresa? Tenía yo como 13 años ya. Vi que venían dos muchachos uniformados. Y yo me quise escapar, ¿verdad? Pero ya me habían visto. Me escondí en la casa que yo le digo que estaba a la par mía. O sea, hice que me iba a esconder, pero no, ellos ya me habían visto, me hice loco y ahí me estuve adentro, parado con mi chucho. Y un morral, cebadera o lo que sea, mi machete, ¿verdad? Cuando llegaron los 2 guerrilleros, porque eran guerrilleros. ¿Eran viejos, eran bichos? No, eran jóvenes como de 15 años los 2. Pero con pistola y uno con un machete, cuchillo, atagán le llamaban. Cuando yo sentí me encañonaron con la 22 era, ahora grande sé que es una 22, ¿va? Y me dijeron, mira pues, yo siendo un niño todavía y humilde, me dicen, vos bicho, hijo a la gran puta, me dicen, ¿y vos por qué te corres? Me dice. No, sí, yo no me he corrido, yo estoy aquí porque ando viendo qué caso aquí, le dije yo. ¿Qué hijo de puta mío? Vos te escondiste, deja de paja, me dijo así, ¿no? De verde los 2 usted. Pero yo así me hacía el corazón. Sí, me imagino. Porque mire, yo sentí que ellos tenían la intención de matarme, así se lo digo. No es que yo esté sacando ahí, no, uno presentí yo. Y aparte que estaba bicho. Y mire, con la pistola así, ¿ves? Y me dijeron, hoy sí te vas a morir, y todavía me la tiraron. Pero yo, mira, afligido, ya no pude decir nada. Hasta mudo de que... Sí, pero digo yo, ¿cómo es Dios de grande y poderoso? Porque Él vio que yo no andaba haciendo cosas malas, pues yo andaba ahí explorando, pues viendo que habían jocotes, van. Mire usted, pero de la nada apareció un helicóptero verde. De la nada. Cuando venía el helicóptero bajo como a unos 30 metros. Como que ya sabía que ahí habían guerrilleros y de plano había un campamento por allí. Cuando vieron el helicóptero, ellos está, pero por los palos que habían todavía, medio lo vieron. Y en la bulla, va, ¿qué hace? Y no, mira usted que hasta no es paja lo que yo le digo, hubo uno que hasta se tiró un par de... Vos ahí viendo el avión, le dijo, y hasta yo creo que se canteó.
del susto. Corrieron. Mire, a mí no me dijeron nada, que de una vez agarraron para una charralera que había ahí cerca. De plano se canteó, dije yo, pero mire, yo afligido también, porque el helicóptero, a ellos de plano los andaba buscando. Y empezó el helicóptero, porque yo no me corrí, pues. Y yo como me iba a correr si no sabía nada. Me empezó a rodear a mí, mire. Y yo en medio de las paredes, pero porque ya no tenía techo, tejas. ¿Dónde la pared? Pero daba vuelta así, mire, como a 20 metros, con las ametralladoras, mire. Y yo le veía la ametralladora. ¿Le tiraban? No, yo vi la ametralladora. ¿Pero no tiraban ellos? No, pero ellos buscando a esos guerrilleros andaban. Mire, pero fue mi salvación. Mire, se fueron los del avión y salgo yo antes que esos guerrilleros desgraciados me salieron. Porque sí, eso sí me asustaron. Más me asustaron ellos que el avión. El avión fue mi salvación, me fui mejor. En esa vez yo ya no subí ahí, porque es muy peligroso, ¿verdad? Con los días llegaron 2 guerrilleros, oiga bien, domingo, ya como los 6 meses, no sé. Llegaron donde mi papá, ahí está él ese día. Era un domingo temprano y le dicen, 2 jóvenes también parecidos a esos que me querían matar. Le dicen, vos, le dijeron a mi papá, nada que usted, vos, le dicen. Había enfrente, estaba el terrenito que tenía mi abuelo y ahí estaban los caballos de mis tíos, habían 4. ¿Esos caballos de quiénes son? Le dice. Mire, le dijo, aquel blanco es del mío, el rojo es del fulano tal, el otro es de fulano tal, el otro es de fulano. ¿Sabe qué hicieron? Llevarse el caballo de mi papá, enfrente de él. Y mi papá era el más pobre de todos. Pero qué desgraciado, el caballo de mi papá se llevaron. Cuando yo veo esos, ¿cómo le dijera? Esos programas, ¿cómo le llaman? Que son cortos, esos que salen de la guerra, hombre, documentales. He visto que salen unas guerrilleras montadas en un programa que van en caballo. ¿Sí? Y yo, me viene en la mente todavía de ese caballo. Mira pues, eso me dejó algo traumado. Sí, porque mi papá siendo el más pobre y robarle su caballo, usted mira, mi papá vivía después así, solo así bien. Al que no tenía le fueron a quitar. Sí, cabal. Y después llegaban a robar vacas y cuánta cosa que hallaban ahí, ¿verdad? Vaya, al fin que eso pasó. A los días llegaban de noche usted. A los inviernos llegaban 4, 2 mujeres y 2 hombres. Y me decían a mí, mira vos bicho, incorporate a nosotros, me decía, voy a estar grandecito, yo ya tenía como 13 años y medio. Pero yo les decía, yo no tengo miedo, les decía. No, hombre, me dijo, voy a estar, sí. ¿Qué? Pero ellos llegaban ahí para que mi papá les fuera a comprar sal, azúcar y cosas así, ¿verdad? Porque mire usted, esos pobres muchachos apestaban, y yo se lo digo así, porque era invierno, la ropa que usaban, puta, cómo les llovía, man. ¿Cuántos nos habían cambiado? Las mujeres y los hombres. Y llegaban con pistolitas, y un 22, decía yo. Pero ¿cómo me voy a incorporar a ellos? Si como que esas armas no sirven, decía yo. Las armas que cuando yo veía esa guardia, miedo le tenía a los guardias también, porque eran otros masacres. Decía, esos andan bien armados a la par de estos. Mire usted, después llegaba la guardia de mi papá. Porque el Cerrón está cerca, los Escobares, si alguien está oyendo, no piensan que yo estoy inventando esto. Todo lo vivieron mis primos, toda mi familia, Escobares. Estoy hablando de Escobares porque a nadie quiero ofender del Cerrón, pero en el Cerrón había muchos dedos que no los querían a nosotros los Escobares. Disculpen que les hable así, pero es la realidad. Ustedes eran 2 caras. Cuando estaba la guerra eran dedos. Y cuando hubo paz, después andaban con los guerrilleros.